Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número 3 de su materia en diseño de planes y programas de capacitación. Gracias por ver esta sesión. Vamos a dar inicio con la asignatura. En todas las sesiones les voy a estar compartiendo cuál es el objetivo, cómo vamos a ir avanzando en este cumplimiento y al finalizar ustedes van a poder manejar y entender cuáles son los elementos principales de un programa. Los elementos principales de este programa, las fases de elaboración de un programa de capacitación, con la finalidad de que ustedes puedan realizar el llenado y también la formalización de los formatos legales y poder elaborar un programa de capacitación. Así que pues vamos a dar inicio. Este es nuestro temario, todavía estamos en el tema número 1 y hoy vamos a abordar la parte en cuanto a los objetivos de capacitación. Es importante entender cuál es el objetivo de dar una capacitación, pero también como instructores, porque en algún momento ustedes van a crear su plan y programa de capacitación, que entiendan cómo se crean los programas y cómo se crean los objetivos de la capacitación. No solamente es algo que se me ocurre o un tema por el cual yo me gustaría dar un curso, más bien tiene toda una metodología. Antes de pasar a ello y retomar esto, quiero hacerles un breve resumen de lo que vimos en la sesión anterior para que podamos ir hilando los temas. Hablábamos en la sesión anterior, si recuerdan, acerca de lo que es el análisis FODA o también le pueden llamar análisis DAFO, que es esta planilla de 4 cuadrantes donde cada uno de los cuadrantes analiza un factor interno, pero también un factor externo de la organización. Se analizan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, en el cual se coloca información que se considera útil. De hecho, parte de la tarea que ustedes tienen que realizar tiene que ver con hacer un análisis FODA sobre la capacitación para que ustedes puedan ver cómo se ejecuta y recordarles un poco acerca de lo que significa cada uno de estos cuadrantes. Uno de los cuadrantes internos positivo es hablar acerca de las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Pues estas están conformadas por todos los elementos que aventajan o ayudan a la organización y que son internos. Son las características positivas y lo que está bajo control de la organización. También las fortalezas las podemos ver como aquellos atributos o destrezas que tiene una organización y que ésta las ocupa para alcanzar sus objetivos. Entonces, esas son las fortalezas de la organización. Por el contrario, las debilidades son esos aspectos negativos de la situación interna, es decir, lo que juega en contra de la organización, lo que es perjudicial o aquellos factores internos desfavorables que pueden obstaculizar la ejecución de un objetivo. Es importante poner esto en línea porque al final pone en una situación de inferioridad las condiciones organizacionales frente a una competencia y también desafortunadamente dificulta llegar a los objetivos propuestos. Por ello es sumamente importante identificar cuáles son las debilidades de la organización. Cuando hablamos de las amenazas dentro de la organización, nos referimos a aquellos factores que son negativos, pero que son ajenos a la empresa, que son externos y que pueden atentar contra el presente, pero también contra el futuro o entorpecer la proyección futura de la empresa. Todos esos planes futuros los puede llegar a entorpecer. ¿Por qué? Porque dificultan la acción, son difíciles de controlar las amenazas externas. Llegado el caso, lo que es necesario hacer es elaborar un plan de contingencia frente a estas amenazas. Y lo que amenaza la supervivencia de la empresa es aquello que se encuentra de manera externa. Y estas las podemos convertir en oportunidades para poder alcanzar los objetivos, pero debemos identificar de qué se trata, cuáles son y por qué las estamos considerando como amenazas.
Y por último, algo que es positivo, pero que es externo, son las oportunidades. Las oportunidades se refieren a aquellas condiciones externas, aquellas situaciones o elementos positivos del exterior o del entorno que deben aprovecharse por la organización, ya que de ello depende atraer mayores inversiones o beneficios futuros y de crecimiento para la organización. También las oportunidades es lo que está a la vista por todos o a la popularidad o la competitividad que tiene una industria, tiene que ver mucho con esta parte de la organización para alcanzar el objetivo. Entonces, las oportunidades son aquellos aspectos positivos externos. Las fortalezas son aspectos positivos internos. Las amenazas son aspectos negativos externos y las debilidades son aspectos negativos internos, ¿vale? Eso es lo que vimos en la sesión pasada. Se tendrá esta práctica para que ustedes se puedan familiarizar con los temas. Y también algo que vimos en la sesión pasada fue lo que significa la detección de las necesidades de capacitación o el DNC, que todo esto se debe hacer previo, es parte de la planeación estratégica de la capacitación. Todo esto se debe hacer previo a que hagamos o creemos nuestro plan y programa de capacitación. Y al hablar de una necesidad de capacitación, nos referimos a una carencia o bien a un área de oportunidad o algo que podemos perfeccionar en nuestros colaboradores. ¿Para qué? Para que se desempeñen con mayor calidad, con mayor eficiencia, con mayor productividad. Así, cuando hacemos un diagnóstico o una detección de necesidades de capacitación, es ese proceso a través del cual vamos a analizar qué problemáticas o qué posibles deficiencias pueden existir en la organización, en un área, en un puesto o bien específicamente qué deficiencias hay en los colaboradores, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer la detección de las necesidades de capacitación. ¿Por qué? Porque nos van a marcar la diferencia entre los estándares de ejecución de un puesto, lo que debería ser un puesto, versus su desempeño real como colaboradores. Yo como cajera debería hacer esta lista de actividades, pero en realidad hago la mitad o hago más de ello, porque también pasa que hay algunos colaboradores que hacen mucho más y no lo hemos visto porque no hacemos una detección de necesidades, no identificamos cómo es el estándar de ejecución versus el desempeño real de mi colaborador. Y es importante que se trate de una necesidad de capacitación siempre y cuando tal discrepancia o tal diferencia obedezca a una falta de conocimiento, una falta de habilidad manual o una falta de competencia. Si tiene que ver con estos aspectos, entonces tiene que ver con capacitación. Si no es falta de conocimiento, si no tiene que ver con habilidades manuales, si no tiene que ver con competencias, sino más bien tiene que ver con un tema de actitud, un tema de clima, un tema de maltrato, violencia, entonces ya no tiene que ver con la capacitación y ahí debemos tomar otro tipo de medidas. Eso es sumamente importante identificarlo. Y recordándoles un poco acerca de lo que veíamos, hay 3 etapas en cuanto a la detección de necesidades de capacitación. Primero, identificamos cómo es la situación ideal, después revisamos cómo es la situación real, hacemos una comparación, confrontamos la situación ideal versus la situación real y entonces comenzamos a tomar decisiones. Decisiones para capacitar a nuestros colaboradores. Y bueno, ¿de dónde recopilo información para hacer mi detección de necesidades de capacitación? ¿Cómo empiezo? Pues vayamos a las encuestas de clima organizacional, a las entrevistas de salida, hagamos análisis de riesgo, tengamos comentarios del jefe inmediato, hagamos auditorías internas y externas, revisemos cómo están los rechazos de los clientes,
Toda esta información nos puede dar información valiosa sobre falta de conocimientos, falta de habilidades manuales o falta de competencias. Si los resultados tienen que ver con esto, entonces hace referencia a temas de capacitación. Y este esquema que les he mostrado desde la primera sesión, vamos avanzando. Ahorita vamos a ver el tema de el diseño de estos programas. Ya terminamos la detección de necesidades de capacitación. Ahora veremos cómo se va a hacer esta elaboración de programas y este diseño integral de los planes de capacitación. Y para ello debemos entender y establecer por qué quiero capacitar a las personas, por qué quiero capacitar a mis colaboradores. Ya obtuve resultados bastante interesantes a través de mis entrevistas de salida, evaluaciones de desempeño. Ya hice este análisis FODA, ya hice esta detección de necesidades de capacitación y me arrojaron ciertos cursos o ciertas capacitaciones que mis colaboradores deben tomar. ¿Por qué los voy a capacitar? Pues bueno, hay varios objetivos de la capacitación. Se deben capacitar las personas para, primero, desarrollar habilidades. La capacitación ayuda a mejorar las habilidades y las competencias de los colaboradores. Ayuda también a optimizar la productividad de dichos colaboradores. ¿Por qué? Porque aumenta su productividad al entender mejor su proceso. Ayuda al desarrollo del liderazgo. ¿Por qué? Porque ayuda a que los líderes se desarrollen, aumenta la confianza y la motivación, apoya a fomentar la innovación y la creatividad. Y también puede ayudar a la prevención de accidentes, porque si una persona está capacitada sobre los riesgos que corre al operar una máquina, al operar un equipo, al hacer cierta actividad, va a reducir el riesgo de accidentes. Hay un cambio de comportamiento, porque si hay comportamientos negativos, comportamientos de repente que son diferentes, pues la capacitación puede ayudar. Y también la capacitación permite a los trabajadores ampliar sus conocimientos. Por eso es sumamente importante que los colaboradores tomen capacitación, porque al final esto va a ser un beneficio sí para la empresa, pero también para ellos va a ser un beneficio. Y veamos cada uno de estos objetivos, los 4 objetivos principales de la capacitación dentro de las empresas. Vamos a desglosarlos para que ustedes puedan ver el impacto que tiene. Y es que en el mundo empresarial, si hay algo que está muy claro, es que sí, la capacitación es una excelente inversión. Las empresas realmente se han dado cuenta que apostar por la capacitación les puede beneficiar tanto a sus colaboradores como a ellos. Por eso es que los objetivos de la capacitación siempre van a ser precisos, medibles, escalables y sobre todo fáciles de alcanzar, porque se tienen que establecer objetivos que sean sencillos, no que sean complejos o difíciles de trabajar y que después terminen no cumpliéndose, más bien tienen que ser fáciles de alcanzar. En los últimos años, la capacitación de los colaboradores ya se ha vuelto primordial en las organizaciones para garantizar no solo un cumplimiento normativo, sino realmente un crecimiento. Entonces, en muchos de los sectores la capacitación es obligatoria porque normativamente así lo dice, pero también lo hacen por buscar mejorar el éxito que han alcanzado en cualquier área y seguir escalándolo. Por ello vamos a ver cuáles son actualmente los 4 objetivos principales de la capacitación dentro de las empresas. Punto número 1, y que coincido, esto impacta directamente en el colaborador, el mejorar las habilidades y competencias. Uno de los objetivos de la capacitación es mejorar las habilidades, pero también las competencias de sus colaboradores. A través de programas de capacitación que sean adecuados, se busca proporcionar a los colaboradores herramientas, pero también conocimientos necesarios para realizar sus tareas de manera eficiente y de manera efectiva. Esto implica que los colaboradores
adquieran habilidades técnicas como el dominio de softwares, el dominio de equipos muy específicos, pero también que adquieran habilidades blandas como la comunicación efectiva, el liderazgo y la resolución de problemas. Entonces, hoy en día, mejorar las habilidades y competencias técnicas, competencias blandas, es sumamente importante. Objetivo número 2, aumentar la productividad y aumentar la eficiencia, y esto va enfocado a la organización. El primer objetivo estaba orientado hacia la persona, este está orientado hacia la empresa. La capacitación en una empresa también tiene como objetivo aumentar la productividad y la eficiencia de todos los niveles. Cuando los colaboradores están bien capacitados, pueden realizar sus tareas con mayor rapidez y también con mayor precisión, lo que se traduce en un aumento de la productividad, el que realmente puedan tener una adecuada productividad. Además, la capacitación puede enseñar a los colaboradores a utilizar de manera más eficiente sus recursos disponibles. No solicitar más recursos, sino utilizar los que ya se tienen, optimizando los procesos internos y sobre todo reduciendo tiempos de respuesta. Que esto es lo que quiere una organización. Una organización requiere reducir tiempos de respuesta, reducir las formas en las que llegan hacia un punto, en los que se da respuesta, reducir el uso de los recursos. Entonces, es sumamente importante garantizar este objetivo. El objetivo número 3 de por qué brindar capacitación es para fomentar la adaptación al cambio y la innovación. Es sumamente importante en este mundo empresarial que ya tiene constantes cambios. La capacitación va a jugar un papel crucial en la adaptación al cambio, pero también la promoción de la innovación mediante la actualización de conocimientos, la introducción a nuevas ideas y a nuevos enfoques. Y la capacitación va a ayudar a los colaboradores a mantenerse al día con las últimas tendencias y también con los avances en su campo de aplicación. Entonces, ayuda mucho a que las empresas, cuando quieren introducir nuevas tecnologías, nuevos equipos, lo puedan hacer, porque parte de la capacitación implica esto. También el objetivo de la capacitación es no solo les permite mantener su relevancia en el mercado laboral, sino que también proporciona a la empresa una ventaja competitiva al fomentar la creatividad y la capacidad de adaptación frente a los cambios. Y esto lo vimos mucho a través de la pandemia. Después de esta pandemia mundial, nos dimos cuenta que muchas empresas no tuvieron la capacidad de adaptarse al cambio, no tuvieron esta capacidad de mantenerse al día aún frente a la adversidad. Muchas otras sí lo hicieron, de hecho muchas empresas crecieron frente a la pandemia, y justo es este acercamiento que se hace, esta adaptación que se logra gracias a que se mantienen al día, se promueve la innovación. Entonces, la capacidad de adaptarnos al cambio nos va a ayudar frente a cualquier situación. Situaciones positivas, pero también frente a situaciones negativas que impacten a la organización. Y también nuestro cuarto objetivo es desarrollar, pero también retener el talento, que esto es sumamente necesario y tiene que ver con el mantener al personal. La capacitación en una empresa también se puede enfocar en el desarrollo y la retención del talento. Nos ayuda para proporcionar oportunidades de crecimiento y de desarrollo profesional a los colaboradores. Es fundamental la capacitación para motivarlos y para fomentar en ellos su compromiso tanto con la organización como a largo plazo. La capacitación lo que hace es que brinda la posibilidad de adquirir nuevas habilidades y además asumir nuevos roles desafiantes, porque si yo estoy capacitado, ya sé que puedo adquirir una nueva posición, que puedo hacer nuevas cosas.
Entonces, también esto lo que hace es que aumenta la satisfacción laboral y reduce la rotación de personal. ¿Por qué aumenta la satisfacción laboral? Porque yo me siento capaz. Al momento de que a mí desarrollan mi talento, a mí me hacen sentir capaz y me siento valorado. Entonces, este cuarto objetivo se enfoca también en la persona. Cuando las empresas, al invertir en el desarrollo de su talento, las empresas logran construir una fuerza laboral sólida y altamente capacitada. Tener a colaboradores capacitados hace que cometan menos errores, hace que se sientan más motivados, hace que la empresa crezca porque no se están preocupando por lo que están haciendo mal, sino se están preocupando en cómo hacer cada vez las cosas mejor. Entonces, estos 4 objetivos nos dejan ver lo importante que es la capacitación dentro de las organizaciones. Y ahora pasemos a los objetivos de la capacitación. ¿Cómo se pueden cumplir haciendo uso de la realidad virtual? Al día de hoy ya estamos en un momento en el cual la realidad virtual pues ya nos ha rebasado, ya es parte de nuestro día a día y más que verlo como una distracción, hay que comenzar a ver la realidad virtual como una herramienta que nos puede ayudar para cumplir con los objetivos de la capacitación. Y es que en los últimos años la realidad virtual ya ha emergido como una herramienta sumamente poderosa en el campo de la capacitación empresarial. ¿Por qué? Porque la capacitación con realidad virtual nos ofrece una experiencia que es inmersiva y altamente interactiva, que nos ayuda a simular situaciones y escenarios del mundo real. En este ya podemos cargar situaciones y esta tecnología ha demostrado tener varios beneficios significativos en el ámbito de la capacitación. Nos ayuda bastante y les voy a mostrar cuáles son esos beneficios. El primero es que la capacitación con realidad virtual nos proporciona entornos que son seguros y también entornos que van a ser controlados para que nuestros colaboradores practiquen y puedan mejorar sus habilidades. También nos permite que puedan enfrentar desafíos que son realistas y recibir una retroalimentación instantánea, sin consecuencias negativas para la empresa o para ellos mismos, porque al ser situaciones simuladas, pues no hay una consecuencia hacia una persona, hacia un producto, todo es ficticio. Entonces, eso es lo que puede ayudar. Esto, el hecho de que sean desafíos realistas sin consecuencias, es especialmente útil en sectores de alto riesgo, como en la medicina, en la industria manufacturera, donde los errores pueden ser costosos o incluso sumamente peligrosos, ¿no? La realidad virtual lo que permite es la repetición y la práctica intensiva, porque te sumerge al momento, te sumerge a la situación. Los colaboradores pueden realizar tareas una y otra vez en un entorno virtual, lo que les va a permitir perfeccionar sus habilidades y también aumentar su confianza antes de enfrentarse a situaciones reales, porque ahí lo van a simular. La incorporación de tecnologías innovadoras como la realidad virtual pueden potenciar aún más a los beneficios de la capacitación, ofreciendo experiencias que van a ser inmersivas, pero sobre todo sumamente efectivas. Y les voy a mostrar en la sesión en vivo, les voy a mostrar varios videos acerca de cómo ya la realidad virtual la han implementado ya en muchas organizaciones como parte de su capacitación. En su momento lo vamos a ver y ustedes van a poder debatir qué tan importante es, porque yo creo que sí hay muchas organizaciones que ya lo pueden implementar. Hay muchas actividades en las que ya la podemos hacer a través de la realidad virtual. Y si bien muchas veces pensamos que es parte de entretenimiento o que es algo recreativo, la tecnología la podemos usar en beneficio de las organizaciones y entonces en lugar de pagar a un capacitador, a un consultor,
que dé una capacitación, lo que podemos contratar es un programa que a través de realidad virtual se puedan capacitar en situaciones, sobre todo manuales, operativas, situaciones de alto riesgo, como se los mencionaba. Entonces, pues es importante que tomemos en cuenta esta opción, que puede ser una gran alternativa para las empresas el poder empezar a capacitar a sus colaboradores a través de la realidad virtual. Así que vamos a cerrar esta primera parte. Como ustedes pueden ver, es sumamente necesaria la capacitación. El tener capacitación dentro de las empresas no solo beneficia a la organización, sobre todo tiene beneficios para los colaboradores. Por eso es tan importante invertir en ello. Y ahora vamos a pasar, ya que entendimos por qué son tan importantes, cuál es el objetivo de la capacitación. Ahora quiero que aprendamos sobre cómo ustedes deben crear esos objetivos de la capacitación. Ustedes deben empezar a tener en mente qué les gustaría, en qué les gustaría capacitarse, en qué les gustaría que su empresa los capacitara o en qué les gustaría o consideran que necesitan capacitarse los colaboradores que están en las empresas donde ustedes trabajan, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que dicen, es que deberían capacitarnos en seguridad, higiene, deberían capacitarnos en administración del tiempo, en comunicación efectiva, ¿no? Muchas empresas es lo que solicitan. Entonces, ustedes ya pueden crear estos objetivos de capacitación a través de varias metodologías que existen para que entonces esa capacitación sea lo más efectiva posible. Un objetivo, específicamente un objetivo de la capacitación, es la descripción de la conducta final esperada que el participante o capacitando deberá mostrar al término del curso. Lo que se espera al crear un objetivo es que al final, cuando termine esta capacitación, él nos demuestre que ha adquirido esa competencia. Ese es el objetivo de crear, o ese es el punto de por qué crear objetivos, porque es la conducta final esperada por parte de los participantes. Cuando un instructor planea un curso, lo primero que debe pensar es en los objetivos generales de dicho curso, aunque sean los más complejos o abarquen mucha información. Sí es importante que piensen en cuáles deben ser los objetivos generales del curso que yo voy a tomar o que voy a dar sobre todo, o que voy a proponer. Y es que crear los objetivos generales y también los objetivos específicos de la capacitación se puede hacer por medio de al menos 3 metodologías. La metodología meta, la metodología que tiene que ver con la taxonomía de Bloom y con los dominios de aprendizaje. La metodología meta la vimos en la sesión pasada, ya se los mostré de qué se trata, cómo se hace. De hecho, una de las tareas que ustedes tienen tiene que ver con esto. Y el objetivo es que ustedes sepan qué, cómo, cuándo y dónde y para qué se va a dar la capacitación. Y eso es parte de los objetivos. El entender por qué estoy brindando esa capacitación, por qué quiero que esa persona tome ese curso en específico. De eso habla la metodología meta. También está la taxonomía de Bloom, que ahorita la vamos a ver, y también podemos crear objetivos generales y específicos, identificando cuáles son los dominios de aprendizaje que yo quiero lograr. Entonces, siguiendo esta parte, vamos a ver cuál es la taxonomía de Bloom y cómo es que ésta se maneja. El hecho de que una capacitación o un curso tenga éxito, sí también radica en la precisión del objetivo de dicho curso, que se entienda claramente por qué se está llevando a cabo ese curso, que nos permita con ese objetivo verificar al finalizar que realmente se ha cumplido. Cuando se selecciona correctamente un objetivo,
es posible descubrir cuál es el cambio de conducta que se desea obtener o lo que el participante va a ser capaz de hacer después de haber cumplido satisfactoriamente con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es sumamente importante que en todo este proceso, cuando creemos los objetivos de la capacitación, sean objetivos que se puedan medir, que se puedan verificar y que se pueda describir cuál va a ser el cambio de conducta, porque lo que esperamos es que tenga un cambio de conducta, que pase de no saber a hacer algo, no saber ejecutar, a lograr ejecutar, lograr hacer. Por ello es tan importante. ¿Y qué tiene que ver con la taxonomía de Bloom? Bueno, pues en 1971, Benjamin Bloom y sus colaboradores determinaron que hay 3 dominios o áreas del comportamiento humano en los que pueden clasificarse los objetivos de un aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje pueden clasificarse en un orden jerárquico y este orden jerárquico puede ser por niveles. Esta clasificación o esta taxonomía implica que estos niveles difieren en dificultad, que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo por realizar. ¿Cuáles son esos dominios de aprendizaje? Las áreas o dominios de aprendizaje que marca la taxonomía de Bloom son 3. El cognoscitivo, que tiene que ver con objetivos de aprendizaje que se refiere a capacidades intelectuales del pensamiento. Entonces, si yo quiero que aprendan algo que tiene que ver con capacidades intelectuales de pensamiento, es un dominio o un área cognoscitiva. Si es algo psicomotor, incluye los objetivos de aprendizaje que están relacionados con habilidades y destrezas. Entonces, un dominio de aprendizaje psicomotor tiene que ver con habilidades y destrezas. Y un dominio de aprendizaje afectivo son los objetivos de aprendizaje relacionados con la adquisición o cambio de valores, de actitudes, de apreciaciones o incluso podemos cambiar un estilo de vida. Entonces, cuando establezcamos nuestros objetivos de aprendizaje o los objetivos de una capacitación, hay que identificar si el tema que yo quiero dar tiene que ver con aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje psicomotor o aprendizaje afectivo. Ejemplo, si yo quiero dar un curso de montacargas, pues no es afectivo, porque no cambió una actitud, un valor o un estilo de vida. Es psicomotor el estilo de aprendizaje o el dominio de aprendizaje, porque tiene que ver con habilidades y destrezas. En cambio, si doy un curso de resiliencia, pues no es cognoscitivo, porque no es algo intelectual, más bien es un dominio de aprendizaje afectivo. Así es como tengo que identificar a qué dominio pertenece. Entonces, la taxonomía de Bloom de los objetivos se fundamenta en que para alcanzar las metas que están situadas en la parte superior de la jerarquía, es necesario el previo logro de las metas inferiores. Este esquema nos indica que el primer nivel es el más sencillo de lograr y sirve de base para todos los demás, por lo que el nivel exterior es el más complejo y supone el logro de todos los anteriores. ¿Ok? Entonces, de eso nos habla la taxonomía de Bloom y ahorita vamos a ver, justo cuando hablamos de estos dominios de aprendizaje, cómo los tenemos que redactar. Pero primero entender cómo lo queremos hacer. A través de la taxonomía de Bloom es primero lograr el nivel más bajo y más sencillo hasta llegar al nivel exterior y más complejo. ¿Cómo vamos a hacer esa redacción de los objetivos? Cuando un instructor planea un curso, debe pensar en los objetivos generales de dicho curso, es decir, aquellos que sean más complejos, que abarquen mucha más información. Por ejemplo, el ingeniero construirá el puente de acceso. Ese es un objetivo general. Al finalizar la capacitación, el ingeniero construirá el puente de acceso. Una vez determinado que este es el objetivo más general o más complejo,
Se pasará al análisis de la tarea, cómo construirá el puente de acceso. Esto implica que la tarea enunciada como objetivo general deberá desglosarse en todas las tareas necesarias para llegar a este fin. Y cada una de estas tareas ocupará un lugar llamado objetivo específico. Entonces, regresando a nuestra taxonomía de los objetivos, el ingeniero construirá un puente. Este es mi nivel más sencillo. 2, ¿cómo lo va a hacer? Ok, va a sacar medidas. Después va a comprar todos los materiales. Después va a solicitar el personal. Después va a hacer el colado y al final va a hacer el relleno con los detalles, ¿no? Digo, sé que fue muy superficial este ejemplo, pero al final lo que se busca es que vayamos desde lo más sencillo en el sentido de decir, bueno, esto es lo que va a hacer hasta todas las actividades específicas. El objetivo general es lo general o no lo tan específico de la actividad que se va a llevar a cabo y la tengo que ir desglosando en tareas y esas tareas se van a convertir en objetivos específicos. Entonces, ¿cómo voy a redactar los objetivos? Lo primero que tengo que hacer, el primer criterio es el qué. La redacción de los objetivos debe contener la definición clara y precisa de la conducta que la persona deberá ejecutar para alcanzar la meta propuesta. Por ejemplo, el participante describirá las características. Hay una actividad y hay un verbo. En el ejemplo de que el participante describirá las características, la palabra subrayada hace referencia a una actividad. La actividad es que describirá las características. La actividad es un verbo que deberá anunciarse en futuro, ya que el objetivo es la especificación de lo que la persona hará después de un tiempo o hará después de la capacitación. Y el verbo, que en este caso es describirá, es utilizado como una acción directa y completa, de tal manera que cualquier persona que lo lea entienda la intención del objetivo. Por lo mismo, debe ser susceptible a evaluarse. Debe ser específico y se debe poder evaluar el cumplimiento de ese verbo. Los objetivos deben redactarse de tal manera que se haga alusión a una sola actividad. Porque si se presentan más actividades, surgirá el problema de prioridades. Es decir, identificar cuál es el más importante, sobre cuál se evaluará. Si ambas conductas se consideran importantes, si consideramos que hay dos conductas o más necesarias, pues será necesario redactar tantos objetivos como conductas. Si tengo dos conductas, redacto dos objetivos generales y tantos específicos como me sea necesario. Entonces, es importante identificar cuál es la actividad que yo quiero que logre y el verbo que es la acción que va a realizar y que debe ser evaluado. El segundo criterio a considerar cuando se elabora un objetivo es determinar el quién, es decir, el objetivo es la manifestación de una conducta. Entonces, debemos identificar siempre y delimitar qué persona la realizará, quién realizará esa actividad con ese verbo que se está estableciendo. Cuando se trata de objetivos de aprendizaje, estos deben especificar lo que harán los participantes. Por ejemplo, cada participante enunciará las características o al finalizar el participante, esta es la segunda parte para la creación de nuestros objetivos. Primero, determinar el qué hará y después el quién lo hará.
El tercer criterio a considerar para la redacción de los objetivos es bajo qué condiciones, cuáles son los criterios de ejecución. El objetivo debe tener y debe contener dentro de su escritura en qué circunstancias, con qué restricciones, con qué materiales o qué grado de exactitud y de precisión debe realizarse la conducta para entonces poder dictaminar que el objetivo fue alcanzado por el participante. Y aquí les puse un par de ejemplos de cómo vamos a hacer esta parte. Vamos a ir uniendo como las frases. En el primer criterio es el participante describirá las características. ¿Quién? Pues cada participante. Y cuando hablamos de bajo qué condiciones, pueden ser condiciones de circunstancias. Frente al grupo, dada una lista. Esa es una circunstancia. O bien en condiciones de materiales, utilizando un plano de la ciudad. O bien criterios de ejecución de ayuda, contando con un diccionario. Criterio de ejecución de restricción. Cada participante enunciará las características sin calculadora. Esa es una restricción. O de criterio. El participante enunciará las características, un mínimo de 4 ecuaciones o al menos 2 ejemplos. Si se dan cuenta, de esta manera es más claro, es más fácil identificar hacia dónde va dirigido la redacción del objetivo. Entonces, es sumamente importante establecer el qué, el quién y bajo qué condiciones se va a dar la capacitación o se va a dar el logro de los objetivos. Y para ello podemos hacer este uso de este ejemplo. ¿Quién, qué y cómo? ¿Quién es nuestro sujeto? ¿Qué es la acción, el desempeño, el comportamiento más el contenido conceptual? Y el cómo es la condición de operación. El sujeto es quién lo hará. La acción o el desempeño es qué es lo que el sujeto hará, el más el objeto conceptual al que está ligado, ¿no? Hacia dónde lo queremos llevar. Y las condiciones de operaciones, bajo qué circunstancias se llevará a cabo la acción, el desempeño o el comportamiento. Bajo circunstancias, bajo condiciones de circunstancias, de materiales, de ayudas, de restricciones o de criterios. Y entonces nuestro objetivo general puede quedar de la siguiente manera. ¿Quién? El participante. ¿Qué hará? Empleará la metodología propuesta por el estándar de competencia 217. ¿A qué está ligado? Para la impartición de un curso de capacitación. ¿Bajo qué condiciones? Bajo condiciones simuladas. El participante empleará la metodología propuesta por el estándar de competencia S0217.01 para impartir cursos de capacitación en condiciones simuladas. De esta manera, vamos a tener un objetivo general claro y conciso, donde vamos a mencionar lo que se espera que logre esa persona. Entonces, para redactar, ahora ya, ya entendimos cómo se redacta el objetivo general, ya entendimos esta primera parte y ahora para redactar objetivos específicos existen criterios que nos van a permitir verificar si realmente estamos expresando claramente el propósito del curso o del programa de capacitación. Y por ello vamos a analizar los 3 criterios fundamentales que debemos cubrir al proponer un objetivo de aprendizaje. Vamos a ir con el primero. Debemos realizar un análisis de las actividades. En este punto nos vamos a detener para analizar a partir de la conducta final que se espera, cuál es la condición anterior para poder realizarla.
Es decir, hacemos un análisis de atrás hacia adelante. Por ejemplo, si nuestro objetivo general es el participante solucionará problemas algebraicos, al finalizar las tareas hacia atrás, nuestro análisis seguirá los siguientes pasos: que se aplique el conocimiento adecuado para llegar a la solución de esos problemas algebraicos, que se seleccione el procedimiento adecuado para llegar a la solución, que se determinen los elementos del problema, que se clasifique el problema y que se identifique cuál es el problema. Este análisis de actividades van a terminar siendo nuestros objetivos específicos, porque vamos a ir logrando uno a uno estos y cuando logremos todos, ya estaremos logrando que el participante solucione esos problemas algebraicos, porque va a identificar, clasificar, determinar, seleccionar y posteriormente aplicar. Entonces, así es como se va a lograr el objetivo. Punto número 2, ordenar los objetivos. Aquí se procede de manera inversa, colocándolos en el orden en que realmente se revisarán, es decir, del más simple al más complejo. Siguiendo en el ejemplo anterior, los objetivos específicos quedarían redactados de la siguiente manera: identificar cualquier problema algebraico, clasificar el problema, determinar los elementos planteados en el problema, seleccionar el procedimiento adecuado y aplicar el procedimiento adecuado para la solución. ¿Se dan cuenta cómo vamos de lo más sencillo a lo más difícil? Los objetivos fueron ordenados de lo más simple a lo más complejo, conforme al análisis de la tarea, mientras que el análisis fue elaborado de lo más complejo hasta llegar a lo más simple. Esa es la segunda parte para determinar los objetivos específicos. Al poder elaborar los objetivos de aprendizaje, el instructor debe analizar tantas veces como sea necesario hasta asegurarse que el nivel de dificultad es realmente el que pretende lograr durante todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y es que para realizar el análisis puede apoyarse de una clasificación de los niveles de dificultad, que es la taxonomía de los objetivos. Si utilizan la taxonomía de los objetivos, va a ir desde lo más simple hacia lo más complejo de lograr. Y así es como se puede trabajar este aspecto. El objetivo particular es el que se expresa el comportamiento o el resultado que se desea lograr de cada uno de los temas. El logro de los objetivos particulares asegura el logro del objetivo general. Entonces, vamos a ver cómo es un ejemplo para los objetivos particulares. Primero vamos a establecer el quién, después vamos a establecer el qué, después el cómo y vamos a identificar qué temas o actividades se van a desarrollar. En el primer ejemplo tenemos a el supervisor memorizará, que es nuestro verbo, y después la actividad. ¿Qué memorizará? Dos técnicas de integración para el trabajo en equipo. ¿Cómo? Durante la exposición en el aula. Y entonces los temas que se van a ver para que él logre memorizar estas técnicas son qué es el trabajo en equipo, los enemigos del trabajo en equipo, técnica cooperativa, técnica colaborativa. Después, otro objetivo particular es el supervisor reproducirá las dos técnicas. Primero las memoriza, después las reproduce, es decir, las ejecuta durante el desarrollo de la actividad demostrativa, es decir, vivencial. ¿Qué tema va a reproducir? Los beneficios de las técnicas y la aplicación de las técnicas. Y el tercer objetivo particular es que tomará conciencia de la importancia de su aplicación para mejorar el entorno laboral. ¿Cómo? Bueno, a través de la actividad demostrativa y la obtención de las conclusiones grupales.
¿Cuándo va a suceder eso o con qué temas? Con los momentos de aplicación, retroalimentación, conclusiones y resumen. Si se dan cuenta, los objetivos particulares se centran más en aquellas tareas que debe hacer la persona, en este caso el supervisor, el participante, la persona que se está capacitando para ejecutar de una manera efectiva lo que se le está solicitando. Entonces, vamos a identificar que de esta forma se pueden crear los objetivos generales, pero también se pueden crear los objetivos particulares. Y vamos a ver cómo son la creación de los objetivos tomando en cuenta los dominios de aprendizaje. Y es que hay 4 dominios de aprendizaje sumamente importante. El primero, que es el cognitivo, que son las conductas en las que predominan los procesos mentales o los procesos intelectuales que abarcan desde la memorización hasta la aplicación de criterios. En las capacitaciones teóricas podemos aplicar estos dominios de aprendizaje cognitivo. El otro dominio de aprendizaje es el psicomotriz, que se refiere a las conductas que se realizan con precisión, con exactitud, con facilidad, con economía de tiempo y con esfuerzo. Psicomotrices, habilidades manuales. Y esto tiene que ver más con un adiestramiento, porque si recuerdan, yo les decía que el adiestramiento es manual, es motriz. Entonces, si voy a dar un curso de aprendizaje, un curso de montacargas, el dominio de aprendizaje va a estar enfocado hacia el psicomotriz. También puede haber un dominio de aprendizaje afectivo, que se refiere a la interiorización de una actitud, de un sentimiento, de una emoción, de un valor o incluso de quitar prejuicios, ¿no? También puede ir hacia allá. Y el dominio de aprendizaje relacional social se refiere a la capacidad de aprender con los demás, es decir, en grupo, a través de la colaboración, de la interdependencia y de la comprensión de la otra persona. Estos son los 4 dominios del aprendizaje que se pueden utilizar y enfocar estos objetivos particulares y generales en estos dominios. Mi capacitación está enfocada a temas afectivos, a cognitivos, a psicomotrices o a relacionales sociales. Entonces, los dominios de aprendizaje se pueden clasificar en función del área, que ya sea un área emocional, bueno, un área afectiva, cognitiva, psicomotriz o social, y el nivel de dificultad, que puede ser del nivel más sencillo al nivel más complejo de aplicación. Y vamos a ver cada uno de ellos. Para una mejor comprensión, aquí les presento un cuadro con la clasificación de los objetivos con base al tipo de área y un cuadro de clasificación de cada una de las áreas de dominio. Entonces, si yo es como la mezcla de la taxonomía de Bloom con los dominios del aprendizaje. Si los mezclamos, vamos a ver dentro de la taxonomía de Bloom los niveles del 1 al 6, donde el nivel 1 es el más sencillo, que es conocimiento, y así hasta llegar a un nivel más complejo, que es evaluación. Es más fácil conocer, comprender, aplicar que analizar, sintetizar y evaluar. Y eso es del área cognoscitiva. Del área psicomotora, también lo más sencillo es conocer, después preparar, ejecutar conscientemente, automatizar y reorganizar. Y del área afectiva es más sencillo la recepción, la respuesta, la valoración, a la organización y la caracterización. Y vamos a ver cada una de las clasificaciones dependiendo del área de dominio. Vamos a empezar con la clasificación de dominios de aprendizaje cognoscitivo. En el nivel 1, que tiene que ver con conocimiento, está relacionado con el recuerdo de la información que es adquirida como parte del conocimiento y la capacidad para evocarla o repetirla ante una solicitud. Es la voluntad o la necesidad de hacer algo. Esto significa conocimiento. Cuando yo digo el participante conocerá,
significa a que lo va a relacionar con un recuerdo de la información adquirida. Cuando yo digo el participante comprenderá, implica un conocimiento, es decir, el nivel anterior de la información y además una concientización de lo que implica dicha información, que esto no está incluido en el nivel anterior. La información recibida supera la memorización. No solo lo memoriza, sino también entiende la información. Cuando nosotros decimos el participante aplicará, se refiere ya al uso de la información. ¿Qué información? Pues pueden ser teorías, principios, reglas o abstracciones para la solución de problemas nuevos. Con la aplicación, el alumno demuestra su capacidad de usar la información para dar solución a alguna tarea seleccionada. Este nivel requiere que la información ya sea conocida, pero también comprendida para poder ser aplicada. Como yo les decía en la taxonomía de Bloom, es logro el nivel 1, logro el nivel 2 y cuando paso al nivel 3 es porque ya logré lo del 1 y lo del 2. No me lo tengo que saltar, lo tengo que ya ejecutar. El nivel 4, cuando decimos análisis o decimos el participante analizará, se refiere a la capacidad de descomposición del material, información o documento en sus partes, como desglosar en partes, con el fin de determinar la relación entre estas partes y la manera en cómo están organizadas. Cuando hablamos de que el participante sintetizará, implica la capacidad de conjuntar la información o los elementos para conformar un todo o un nuevo producto. Implica la comprensión, el análisis y la capacidad para hacer nuevas propuestas. Implica todo lo anterior. Y cuando llegamos al nivel 6 de evaluación en el aprendizaje cognoscitivo, en este nivel se desarrolla la capacidad de calificar, emitir juicios de valor sobre distintos aspectos del conocimiento adquirido y los juicios pueden ser cualitativos comparables, es decir, a través de ciertas cualidades, pero también se pueden verificar en relación a criterios establecidos. Entonces, como pueden ver, en el dominio de aprendizaje cognoscitivo podemos usar verbos como conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, que estos son los niveles de la taxonomía. Pero también, si no queremos utilizar solo estos 6 verbos, hay más verbos que pueden utilizarse para expresar este objetivo del tipo de tipo cognoscitivo. Conocimiento, para crear nuestros objetivos específicos, podemos usar el verbo repetir, memorizar, registrar, nombrar, resaltar, subrayar, enumerar, enunciar, recordar, enlistar, reproducir, porque estos nos llevan a conocer. Para comprender debemos interpretar, traducir, reafirmar, describir, expresar, ubicar, informar, revisar, reconocer, identificar, ordenar, seriar. Estos pueden ser los verbos que vamos a utilizar en el objetivo específico. Entonces, como ustedes pueden ver, esta guía que nos hace la parte de los dominios de aprendizaje nos ayudan mucho para poder hacer mucho más fácil el tema de la creación de objetivos generales y objetivos específicos. Porque primero voy a decir, el participante conocerá y en los objetivos particulares vamos a colocar, el participante memorizará los 2 tipos de técnicas. Y memorizar esos 2 tipos de técnicas le van a llevar a conocer y entonces poco a poco se va a ir cumpliendo el objetivo. Así es como lo vamos a determinar. ¿Cuál es la clasificación de dominios del aprendizaje psicomotor? Cuando hablamos de aprendizaje psicomotor, que son habilidades manuales o físicas, hablamos de conocimiento. El participante conocerá, es decir, conocer la manera de desarrollar una actividad
después de haberla desarrollado, después de haberla observado, estudiado o descrito. Conoce cuál es el fin de hacerlo y bajo qué condiciones y con qué instrumentos se realiza. Cuando decimos el participante preparará, se refiere a las condiciones de conocimiento y de habilidades con las que cuenta el alumno para que en cierto momento pueda desencadenar una conducta psicomotora por petición o demanda, es decir, estar preparado. Cuando decimos dentro de los verbos, el participante ejecutará conscientemente, en este nivel se solicita al alumno o al participante que desarrolle una actividad psicomotora de manera consciente, es decir, estar enfocada en esa actividad. Hace uso de sus 5 sentidos, dado que busca incorporar el aprendizaje previo de preparación y conocimiento y se empeña por realizar la tarea adecuadamente bajo una finalidad. No habla de la realización perfecta de la tarea, sino de la realización bajo un mínimo de control neuromuscular, ¿no? Que ya lo hace de manera autónoma. En esta parte de automatización, hasta aquí el sujeto sabe y puede desarrollar la actividad psicomotora. Lo que se produce en este nivel es que el participante realice dicha actividad, pero ya de una manera automática y bajo control automatizado. Esto implica que el sujeto pueda desarrollar la actividad psicomotora y alguna otra de cognición o afectiva, es decir, no invirtiendo todos sus sentidos en una sola actividad, sino entendiendo ya los conceptos, entendiendo la parte manual y haciéndolo de una manera integral. La reorganización, cuando decimos el participante reorganizará, significa que es teniendo la capacidad de desempeñar la actividad psicomotora ya de manera automática, puede producirse la reorganización que implica la posibilidad de establecer ajustes y modificaciones de la conducta ya automatizada en función de las circunstancias o propósitos para lo que se realiza. Y un ejemplo que les puedo colocar es obtener alcohol al 100% de su pureza, siguiendo el procedimiento ya denominado, reduciendo el tiempo promedio utilizado. Esta ya es una reorganización. No solo va a obtener alcohol al 100% de pureza, no solo va a seguir el procedimiento ya dominado, sino además va a reducir el tiempo promedio. Esa es una reorganización. No solo lo va a hacer bien, lo va a ejecutar de manera consciente, sino va a hacer un ajuste. Y ahí es cuando podemos decir que hay un dominio de aprendizaje psicomotor relacionado con la reorganización. Y para crear los objetivos específicos de los objetivos de tipo psicomotor, pues aquí están todos los verbos que podemos utilizar. Cuando hablamos de conocimiento, siguen siendo repetir, memorizar, registrar, pero cuando hablamos de preparación, podemos hablar de imitar gestos, repetir movimientos, reproducir trazos, imitar sonidos, mover diferentes partes del cuerpo, manejar herramientas. Cuando hablamos de ejecución consciente, para crear el objetivo específico, vamos a decir, realiza movimientos sincronizados, opera herramientas, elabora materiales conforme a especificaciones, coordina movimientos. Y cuando hablamos de reorganización, es idea nuevos productos, invierte nuevos pasos, crea nuevas melodías, improvisa actuaciones, soluciona problemas. Entonces, ustedes pueden ver que con estos guías ustedes van a crear sus objetivos generales, pero también van a poder lograr crear sus objetivos específicos alineados al tipo de aprendizaje que se espera. No voy a hacer este aprendizaje psicomotor si es un curso sumamente técnico, donde no implica habilidades manuales, si es un curso de trabajo en equipo. Tal vez es más afectivo, que es lo que vamos a ver a continuación.
¿Cuál es la clasificación de dominios cuando hablamos de aprendizaje afectivo? El primer nivel y el más sencillo de lograr es el afectivo en cuanto a la recepción. El participante recibirá y este hace referencia al hecho de tomar conciencia sobre lo que el medio puede desencadenar en un comportamiento afectivo. Es evidente que para incorporar algo al ser, primero es necesario percibirlo, saber que existe, recibirlo. En este nivel se pretende que el individuo sea sensible a la existencia de ciertos fenómenos, es decir, que tenga apertura para recibirlos. Ejemplo, el alumno tomará conciencia de las clases sociales en el país, entender, recibir la información de cuáles son las clases sociales. Cuando decimos en el aprendizaje afectivo, el participante responderá, implica el hecho de aprender a responder ante ciertos fenómenos que lo rodean. Aquí no solo se interesa de que el sujeto reciba la estimulación del medio, sino que también sea capaz de hacer que sea capaz de hacer algo respecto a lo que está recibiendo. Por ejemplo, siguiendo lo indicado por el maestro, el alumno no tira basura en la calle. Esa es la respuesta que emite ante algo que ha aprendido. Entonces, la parte 3, el objetivo 3, el nivel 3, que es el participante valorará. En este nivel ocurre la aparición de un valor sujeto para aquellas cosas que han llamado su atención y que lo han impulsado a participar de una manera activa. En este nivel abarca los dos anteriores, porque recuerden que siempre tenemos que abarcar los previos y ya que para que se pueda formar un valor con respecto a algo, es necesario primero percibirlo y después hacer ciertas cosas con respecto a él. Por ejemplo, intervenir con acciones para evitar la contaminación. El ejemplo sería, el sujeto expresa un deseo de reducir los índices de contaminación mediante una manifestación debido a los estragos que esto causa. Esa es una valoración que hace el participante. Está valorando esa situación y por ello, mediante una ejecución que va a ser una manifestación, va a buscar expresar su deseo de reducir los índices de contaminación. Cuando decimos el participante organiza, en este nivel es cuando se alcanza la internalización de muchos valores que se relacionan en una clase y esto en función es necesario organizarlo. Esto permite establecer prioridades que regirán la conducta del individuo. Y el ejemplo es, el alumno ubicará la importancia y la relación que guardan los programas de anticontaminación con salud y con vida general, es decir, organiza la información. Y la caracterización en este nivel se refiere a la creación de ya una estructura o todo un estilo de vida que produce una automatización de la conducta de dicho participante, ya que están organizados y fuertemente internalizados, ya se puede dar la caracterización. Un ejemplo de esto es el alumno conduce su vida de manera autónoma basándose en los principios de su sociedad, o sea, realmente ya lo está ejecutando. Ahí es cuando se puede dar cumplimiento. Y siguiendo con este orden de qué otros verbos se pueden utilizar para expresar los objetivos del tipo afectivo, cuando creamos los objetivos específicos en organización, podemos incluir adherirse, formular planes, alterar planes, integrar grupos, dirigir grupos. En valoración es aceptar, admitir, acordar, valorar, reconocer, etcétera. Entonces, podemos hacer uso de estas herramientas, de estos dominios de aprendizaje para poder crear objetivos generales, pero también poder crear objetivos específicos. Y bueno, pues en resumen, el que nosotros podamos redactar
objetivos de capacitación va a ser una tarea fundamental para el desarrollo efectivo de programas educativos, para el desarrollo efectivo de la capacitación dentro de las organizaciones. Estos objetivos, cabe mencionar, deben ser claros, deben ser específicos, pero también deben ser objetivos medibles para asegurar que tanto los instructores como los participantes comprendan las metas que desean alcanzar. Los objetivos de la capacitación deben estar alineados con las necesidades, pero también con las expectativas de la audiencia, de quienes van a tomar esa capacitación, así como deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Para ello deberemos conocer cuáles son los objetivos de la organización. Y bueno, pues como vimos, para redactar objetivos existen diferentes criterios como metodología meta, taxonomía de Bloom o la redacción de objetivos a través de los dominios de aprendizaje. Esto nos permite verificar si realmente estamos expresando claramente el propósito de nuestro curso o de nuestro programa. Pues yo les agradezco mucho por su atención, espero que hayan visto la clase grabada hasta este final, que si tienen alguna duda la podamos revisar y en la sesión en vivo vamos a repasar acerca de cómo se deben crear estos objetivos. Pues deseo que tengan una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche. Nos vemos en la siguiente sesión para continuar con este tema de capacitación. Hasta luego.